Buenas guerreros y guerreras Z, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Espero que como siempre todo os vaya fenomenal, que todo os vaya bien. En el día de hoy os traigo por el canal otra crítica, pero no una cualquiera, sino una de las series de anime que más me ha enamorado este año, tanto por su excelente guión como por su historia, personajes y por su animación. Y hablo, como no, de Pluto, la nueva serie de Netflix estrenada este año 2023. Pluto es un anime basado en el manga de Naoki Urasawa, creador de obras totalmente recomendables, como pueden ser Monster, una de mis favoritas sin ninguna duda, o por ejemplo también 20th Century Boys. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? ¿Qué vamos a ver? Pues tal y como comentaba al inicio del mismo, voy a hacer una breve crítica o videoopinión, como queráis llamarlo, de la serie, y sin spoilers, ya que como digo, es una serie que hay que ver sí o sí, y hacer spoilers de la misma sería una lástima. Dicho esto, vamos con el vídeo. A grandes rasgos comentar que Pluto narra la historia de Gesicht, un robot detective de los más punteros a nivel tecnológico, el cual trabaja para la Europol, y le asignan un caso muy peculiar, donde robots y humanos están siendo asesinados de forma atroz. En un principio, sin aparente relación los crímenes unos con otros, pero rápidamente se descubre que hay algo que los une, ya que el asesino deja una seña, una firma, una marca en la escena del crimen. Simula unos cuernos. El caso se complica y mucho cuando las pruebas empiezan a sugerir que quien está detrás de todo esto es un robot. Algo que de primeras es imposible, ya que un robot no puede dañar a un ser humano. Este aspecto es muy similar a lo que dictan las leyes de la robótica, de Isaac Asimov, del cual bebe mucho la serie a la hora de construir los fundamentos de la robótica, de los robots, de su forma de actuar y de su buen hacer. Además, la acción se sitúa en un futuro donde los robots han ganado los derechos similares, unos derechos similares podríamos decir a los que tienen los humanos. Son uno más, como si de otra raza o etnia se tratasen, pero la discriminación está a la orden del día. Y por si fuera poco, nos muestra un fondo bélico, ya que tuvo lugar una guerra que asoló el Imperio Persa, situada en el Medio Oriente, la cual marcó el pasado de muchos de los personajes que aparecen en la serie, tanto humanos como robots. Esto que acabo de mencionar sería una breve sinopsis de lo que es la serie en sí, sin entrar mucho en detalle de la trama. Pero ahora vamos a lo importante de este vídeo. ¿Y por qué me ha gustado tanto esta serie? Primero de todo, como he dicho en la sinopsis, el personaje principal es Gesicht, el detective. El detective robot es el motor que mueve la trama y a pesar de que de primeras uno puede pensar que es el típico Boy Scout, un robot milimétrico de última generación obcecado en el trabajo, esconde curiosamente muchos traumas. Sí, y no solo él, sino que a pesar de que en un principio lleve este personaje la voz cantante, rápidamente se presentan muchos personajes que le acompañan en cuanto a interés narrativo, que los hacen igual de interesante que de Gesicht. Es una obra que no brilla por un personaje en concreto, ya que, como decía, no se basa todo en este, sino que en muchos personajes, y este colectivo es lo que hace tan hermosa y entretenida esta obra, ya que a pesar de que solo tiene 8 capítulos de 1 hora aproximadamente, hay personajes que solo aparecen en un capítulo o en 2, y ya se te quedan grabados en la retina, y te importan, que es lo más relevante. Por lo que digo, por ese magnetismo que desprende cada personaje, por esa molonidad que desprende, por ese buen hacer de Naoki Urasawa en el guión. Es una obra colectiva, de varios personajes y todos son importantes, no hay ninguno redundante. Y lo curioso es que es una obra que, como he mencionado, explora mucho la psique, pero no solo la de los humanos, ya que estos realmente, a pesar de tener su presencia, siempre habitan en un segundo plano en la serie, ya que lo importante son los robots, los androides. Esos seres que han subido un escalafón en la evolución, en la sociedad y a su vez han adquirido tal nivel de conciencia que se asemejan en demasía a los humanos, son indistinguibles, como si de otra raza o etnia se tratase. Y como digo, lo curioso y lo interesante es cómo se explora la psique de todos estos personajes robóticos, sus traumas, sus intereses, sus relaciones amorosas, de amistad, de paternidad, fraternidad, de algo que de primeras pensaríamos que no podría ser posible, ya que son en realidad meros objetos, son robots. Esto se toca a lo largo de la trama, no es el núcleo principal, no es el motor de la historia, pero se toca. Y este ya es un punto a favor de la serie, un valor añadido. Incluso la serie nos muestra cómo ese conflicto centroasiático, es decir, el conflicto con Persia que he mencionado en la sinopsis, todos esos seres que fueron creados para la guerra, para participar en este conflicto, al ver las atrocidades que se hacen o que se hicieron en esta, tanto por seres humanos como por sus congéneres robóticos, son capaces de enloquecer, los robots enloquecen. Como digo, el robot, el androide que se nos muestra en Pluto, es tal cual sentiría
incluso en algunos casos cómo se vería el ser humano. Me encanta todo lo que envuelve a este mundo, este ecosistema que ha creado Naoki Urasawa, no solo por la idea de que uno pueda tener sobre el futuro, de lo que se avecina en el futuro, en nuestro futuro, de cómo se verán las cosas dentro de varios o muchos años, ya que todo lo que envuelve a la IA es una locura por los pasos agigantados que da este mundillo. Ya tenemos todo el rollo del ChatGPT y todo esto, y cómo evolucionan las IAs día a día, sino también el autor nos muestra ese toque discriminatorio que tiene el ser humano a lo distinto, que esto puede extrapolarse tanto a lo que sería nosotros dentro de muchos años o lo que tenemos hoy en día, lo que vemos cara a cara. Nosotros, el ser humano, como despreciamos en ciertos momentos a otras etnias o razas al apearse estas en su país de destino, al emigrar o por ejemplo a nuestro país. La verdad es que esta serie tiene muchas lecturas, muchos detalles y muchas metáforas, muchas cosas que hay que leer entre líneas. Y también es verdad que es una serie calculadora, que se toma su tiempo, no es un anime de acción, sino más bien un thriller, una obra de intriga y misterio, que se va cociendo a fuego lento, pero que siempre, cada capítulo, te suscita más preguntas, y tienes ganas de saber a dónde irá a parar todo, cómo se resolverá cada capítulo, o lo que pasará en el siguiente. Y desde luego no está hecha para niños, por una parte porque tiene un ritmo pausado, y esto puede aburrir a los más niños, y dos, porque hay ciertas escenas tan potentes, tan desgarradoras y tan sangrientas que, desde mi punto de vista, no son aptas para niños. Además, como decía, la serie tiene un elenco de personajes, de protagonistas excelentes, todos y cada uno con una historia muy bien cuidada y detallada, con un carácter, todos y cada uno de estos personajes fuerte. Todos y cada uno de ellos, y es que intento hacer memoria y no hay ninguno que me haya sobrado, no hay ningún personaje que me haya sobrado, ya que todos aportan a la trama principal. O si no aportan a esta, aportan al espectador para saber el trasfondo político-social que habita en este mundo futurista, o más bien, cómo les ha afectado las secuelas de esta guerra centroasiática, de esta guerra contra el imperio persa. Todo personaje aporta su granito de arena en la serie. El guión, la historia, personajes es excelente, pero ¿qué tal es la animación? Ya que la animación en un anime es fundamental. Pues otro 10, ¿qué voy a decir? Ya que de primeras, al ver esta serie de Netflix y ver que era producida por Netflix, pensé que sería la típica serie que produce Netflix, donde la animación es un tanto ortopédica, pero nada más lejos de la realidad. La animación es sublime, el nivel de detalle de los personajes en cuanto a fisionomía y ropajes es una pasada. O cuando, por pocas veces que sean los protagonistas batallan, se ve espectacular. También los escenarios, y mira que hay muchos, muy variopintos, como una casa típica de Japón, la más tradicional que te puedas imaginar o tengas en mente, como grandes corporaciones, edificios imposibles, coches voladores, descampados con vegetación, tierras áridas del oriente, castillos de época, etc. Todo se ve sublime. Y es que inclusive se recorren, a causa de la trama, distintos países como Suecia, Japón, Australia, se ve algo incluso de España, etcétera. Hay varias localizaciones y todo se ve muy cuidado a nivel visual. En el aspecto sonoro, lo que son las voces y efectos están muy bien implementados, y lo que es la banda sonora como tal no es que tenga realmente, o yo no la he sabido percibir, ya que solo aparece en ciertos momentos puntuales para fomentar la intriga, y creo que todo es muy instrumental, pero desde mi punto de vista casi inexistente. En definitiva, y ya para acabar, dicho todo esto, es una serie que recomiendo, ya que para mí es 10 de 10. Y por eso he evitado hacer spoilers sobre la trama, para que la veáis. Tened en cuenta que es una serie de cocción lenta, pero que vale mucho la pena por su historia, por su trasfondo y sobre todo por sus personajes, y cómo el autor hace que empatices más, pero que mucho más con la máquina que con el ser humano, con el ser de carne y hueso. Y por favor, miradla y me decís qué tal en comentarios. Desde mi punto de vista se merece un total de 5 estrellas, de 5 sobre 5. Y nada, esto sería todo. Bueno, gente, lo dicho, decidme en comentarios qué os ha parecido la serie, si la vais a ver o no, y si la habéis visto, pues eso, decidme qué tal. Un saludo desde la Kame House, se despide Moten Roshi.